Sí. Sí, por atrás se me oye bien, sí. No hace falta que levante más la voz, se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en el mes de diciembre de 2023, ¿verdad? En el proyecto Arteactivo, proyecto de divulgación de las artes plásticas, la historia del arte, las artes visuales, bueno, todo esto, con una parte práctica y una parte más teórica, que es esta que tenemos ahora. Este mensaje que tenéis aquí es el obligatorio para todos los que están seguros que han apagado el móvil. ¿Estáis seguros, verdad? Sí. Bien, bueno, luego me lo vais a decir. Ya verás cómo suenan las cavernas. En el siglo XV, en el siglo XVI no había móviles. Entonces no había ninguna interrupción. Pero bueno, no creo que haya hoy tampoco. Bueno, pues dicho esto, como os estaba comentando, estamos en este proyecto de divulgación de las artes plásticas, historia del arte. Llevamos 14 cursos, 14 años con esta excusa de juntarnos aquí una vez al mes de esta forma, y parece que funciona, porque esto es para las fechas que son, que estamos a punto de las cenas de Navidad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen cenas de Navidad? Hoy. Y estáis aquí. Esto es un veritazo increíble. Bueno, pues entonces, y a pesar de eso, el aforo está bastante lleno. También es cierto que, bueno, antes de empezar en materia, deciros que mañana hay un taller sobre dibujo a la manera de Miguel Ángel, a la maniera, como decían los italianos, de Miguel Ángel. Ya que nadie se apunte más, porque ya en lista de espera está lleno, no caben más de 24 personas, y ya está lleno, y hay gente esperando por si acaso queda alguna plaza libre. Lo de la maniera de Miguel Ángel es muy interesante, porque ya que vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti, ahí tenéis una cara muy reconocible. Es muy interesante porque cuando muere Miguel Ángel, también muere, no al mismo tiempo, pero en ese periodo muere otro chico muy famoso que se llama Leonardo da Vinci, ¿os suena, verdad? Y al poco tiempo también fallece antes, Rafael Sánchez. De forma que el mundo del arte occidental entra en estado de shock, porque estamos ante tres gigantes de la historia de las artes y de pronto no se sabe muy bien para dónde tirar, ya no quedan referentes, han muerto los tres grandes maestros, ya no sabemos qué hacer. Entonces va a aparecer, lo inmediato va a ser artistas que se van a llamar manieristas, que van a trabajar a la maniera, a la forma de Miguel Ángel. Van a usar, como Pontormo, que es uno de mis favoritos en cuanto al dibujo, no en cuanto a la pintura, pero van a usar las formas de Miguel Ángel, la estructura compositiva, etc. Y luego cada uno le va a dar un poquito su propio sentido. Y esto luego va a dar una evolución en la forma de la representación pictórica, hasta luego ya entrar en otros terrenos más barrocos. Si sigo por aquí ya, sigo, llegamos hasta hoy. Pero me voy a quedar ahí. De forma que estamos ante uno de los grandes artistas de la historia del arte. Entonces ahora podríamos hacer una prueba muy sencilla. Podéis pensar, o lo podéis decir en voz alta, pues 3 pinturas de la historia del arte occidental que os vengan a la cabeza. Pinturas. Las estáis pensando, supongo. Claro, aquí como estamos en España, muchos pensaréis en las Meninas, así como de pronto, bueno, las Meninas, el mejor cuadro de la pintura, de la historia de la pintura. Claro, si fueseis holandeses, diréis La Ronda de Noche. Y si fueseis italianos, pues a lo mejor decíamos la bóveda o el altar de la Capilla Sistina, ¿verdad? Pintada por Miguel Ángel. Y además, en cuanto lo digo, gente dirá, pues es verdad, ese es uno de los grandes, y es absolutamente reconocible, pintado por Miguel Ángel. Pero podemos hacer el mismo ejercicio pensando en escultura. Que alguien me diga una escultura del arte universal que le venga a la cabeza. Estáis condicionados ahora, tener que pintar esto, ¿verdad? El David. Está hecho también por Miguel Ángel. Podemos pensar en algunas esculturas, en algunos artistas escultores, en Praxíteles con las Venus, el Rodin, bueno, en cualquiera de estos. Pero es que Miguel Ángel parece que es absolutamente referente en el ámbito de la escultura, la piedad, el David, el Moisés, etcétera, que los veremos hoy, espero que pasen por aquí. Pero pensad también en algunos elementos representativos de la historia de la arquitectura.
No sé si se os ocurre alguno, pero yo que sé, la Torre Eiffel, como elemento arquitectónico, pseudo-arquitectónico, ¿verdad? O puede ser como muy representante. La Torre de Pisa, bueno, no sé, elemento. Pero claro, si yo digo la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano, de repente os viene a la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues está diseñada también por el señor Miguel Ángel. De forma que cuando hablamos de Miguel Ángel tenemos un pequeño problema porque no está muy claro si estamos hablando de un ser humano o de un extraterrestre. Porque que tenga esa capacidad técnica para desenvolverse en el ámbito de la pintura, el dibujo, por supuesto, la escultura y además la arquitectura, y esa capacidad creativa para generar nuevas formas de lenguaje que van a reservar o se van a conservar por el resto del tiempo, pues es que se nos va de las manos. Es que la semana pasada, ayer estuvimos en un taller de dibujo artístico utilizando a Miguel Ángel como modelo en un par de dibujitos de formato pequeño, y los alumnos estaban encantados, por supuesto, por lo que estaban haciendo. Tienen más ego que Miguel Ángel, incluso alguno, pero el hecho de pensar, ¿qué pensaría Miguel Ángel si ve que necesitábamos 2 horas y media para hacer un fragmento de una cara de una estatuario de Miguel Ángel? Le daría la risa, porque eso sería para él una cosa como respirar, absolutamente natural. De forma que estamos con un chico, un señor, que además fue longevo, que vive 89 años, que vive, no llega a vivir 89 años, muere 10 días antes de cumplir los 89 años y está trabajando hasta 3 días antes de su muerte. O sea, es un absoluto trabajador, y en una época en la que la media edad no era tan longeva como ahora. Hace 2 mes y medio, 2 meses, hemos tenido una entrevista en el Teatro García Lorca con Antonio López, que tiene 87 años y que está trabajando ahora mismo, y está trabajando de lunes a lunes, sin parar. Debe ser ese el secreto. Pero lo que ocurre es que estamos en el siglo, a caballo del siglo XV y el siglo XVI, con unas circunstancias que quizá no sean las de ahora, ¿verdad? Sin embargo, este hombre fue muy longevo. Quizá la longevidad venga por un consejo que le dio su padre cuando era pequeño, de no lavarse demasiado. Entonces, el hecho de ser un poco relajado en cuanto a la higiene puede dar lugar a tener muchas defensas. Quizá el secreto sea ese. De forma que esto es así, dicho por los propios discípulos, que a veces cuando Miguel Ángel se enfadaba y los echaba del estudio, casi respiraban aire puro, porque decían que él se le veía venir de lejos. Leonardo da Vinci llegó a decir de Miguel Ángel, sabéis que tenía una relación bastante de amor, no, de odio, ¿no? Se respetaban como grandes maestros, pero no se respetaban ni como grandes maestros. Pero el caso es que Leonardo llegó a decir que no podía ser, cuando se cruzaba por Florencia, que es otra cosa que quiero comentar ahora para que nos pongamos en situación en donde estamos, cuando se cruzaba por Florencia con Miguel Ángel, decía, un artista no puede parecer ser artista con ese aspecto de panadero que llevas, embadurnado polvo blanco de harina, que no era harina, era del mármol, porque Miguel Ángel ni se aseaba, ni se cambia de ropa, se cambia de ropa una vez al mes, como mucho. Eso saldría casi como una magdalena, ¿verdad? Y sin embargo, pues puede ser que ese fuese el secreto. Toda esa forma de vida de Miguel Ángel nos lleva también a una conferencia que, si yo ahora tuviera más tiempo, tiraría por este lado, que es el desarrollo del proceso creativo en el ser humano, y en este caso en el artista capacitado para serlo, porque todos somos creativos, pero luego desde el punto de vista técnico a veces no nos acompaña la técnica. Quieres hacer la Piedad de Miguel Ángel y te sale lo que te sale, ¿verdad? Bueno, pero en este caso Miguel Ángel además fue una de las primeras rock and roll stars del arte, en el sentido de que fue muy famoso y ganó muchísimo dinero. Fue multimillonario. Y sin embargo vivía como un pordiosero absoluto. Dormía en el andamio donde estaba trabajando, cuando trabajaba con el David, o dormía en los andamios de la Capilla Sixtina. Paraba él, y con los pocos ayudantes que tenía, paraban para comer una vez al día una sopa y vegetales y poco más. Es decir, estaba absolutamente centrado en su desarrollo creativo, en su desarrollo artístico, y todo lo que había alrededor pues le daba
más o menos igual. Incluso llega a decir, en un alarde, me parece que es una putada, pero bueno, llega a decir que la práctica del sexo consume la vida, entonces no practicaba sexo. Bueno, esto no se lo creo bien, pero lo llegaba a decir. Es decir, había una forma de ser tan austera y tan dedicada al proceso artístico que todo lo demás era secundario. Pero eso genera también ecos, genera ruidos en la cabeza. El artista que está absolutamente metido en el proceso creativo todo el rato dándole vueltas, puede hacer cosas magníficas que nos hagan temblar de emoción, y sin embargo también va a oír ruidos por todos los sitios, va a pensar que está atacado por gente que le mira de una forma diferente, etc. Entonces Miguel Ángel también tuvo esa forma de ser. Veía a veces enemigos donde los había y muchas veces donde no los había, porque tenía ese espíritu de competición. De forma que cuando revisemos la biografía, o cuando reviséis la biografía, porque yo creo que voy a decir lo que me dé la gana, porque estamos casi en Navidades, cuando reviséis la biografía vais a ver que hay biografías muy épicas sobre Miguel Ángel, pero no olvidemos que están escritas por biógrafos que convivieron con Miguel Ángel. Bueno, antes de meterme en ese tema, ya tengo ahí un mapita. En esa ciudad, Caprese, que alguno conocerá por las ensaladas, ¿verdad? Bueno, pues es donde nace Miguel Ángel. Realmente Miguel Ángel es florentino, este pueblecito está muy cerca de Florencia, pero, a ver, está por ahí veis, eso lo he sacado de Google Maps, por ahí está Florencia, no demasiado lejos. Lo que pasa es que su padre, viene de una familia de aristocracia, pero venida a menos, trabaja de funcionario y le toca estar de alcalde en funciones en la ciudad de Caprese, por eso nace en Caprese. Vive prácticamente el primer mes de vida porque luego ya vuelven a Florencia. Bueno, es importante la figura del padre porque, Miguel Ángel, que tiene 5 hermanos, es el segundo, no es el primogénito, aunque va a actuar como primogénito porque el mayor se va a convertir a la orden de dominicos y se va a dedicar a ser religioso y no a llevar el peso de la familia. Y Miguel Ángel, como os he dicho, que ganó mucho dinero, pues una de las cosas que hizo fue alimentar, por decirlo así, a la familia, y alimentarla no solo de dinero, sino comprando tierras y supervisar un poco cómo iba el movimiento familiar. Algunos de los viajes de Roma a Florencia, la excusa era simplemente ver cómo estaban las tierras que había comprado para sus padres, si estaba bien gestionado por sus hermanos, etc. De forma que cuando muere uno de sus sobrinos se sorprende de la cantidad de bienes que le deja heredado ese tío pordiosero que tenía. Bueno, entonces en esas estamos, que va a Roma. Su madre muere a los 5 años de edad de Miguel Ángel, es decir, no va a tener la figura de la madre, y además va a estar en una familia ajena al mundo artístico. Pero es que ser ajeno al mundo artístico en el siglo XV tampoco era tan extraño, porque al fin y al cabo no se consideraban a los artistas, esto lo hemos comentado alguna vez, gente que perteneciese al mundo del pensamiento elevado, no eran filósofos, no eran poetas, eran simplemente artesanos que ni siquiera firmaban sus obras, de manera que cuando desde muy pequeño ya tiene esas aptitudes para el dibujo, cuando está empezando los estudios, le pide a su padre dedicarse a las artes. Y el padre, por supuesto, que se lo niega. Incluso hay alguna anécdota que le cuenta con Divi diciendo que cuando le pillaba dibujando en casa le zurraba, porque el padre quería que estudiase leyes y que fuese un trabajo más seguro y más reconocido en el fondo. Bueno, pero claro, esto es irremediable. Si tienes el talento de Miguel Ángel, ¿cómo no te vas a dedicar a las artes? Bueno, pues en esas estamos, y aquí esto es lo que os comentaba hace un momento. Este chico que tenéis aquí a la izquierda, este señor con la perilla y el bigote, es Ascanio Condivi, y esa es la portada de la biografía que escribe sobre Miguel Ángel Buonarroti. Pero realmente, y esto, igual que he dicho que Miguel Ángel era uno de los primeros estrellas del mercado del arte porque ganó mucho dinero a través del proceso artístico, también fue una excepción absoluta que por primera vez un artista en vida tuviese biógrafos. Esto era muy extraño. Condivi, que era bastante más joven que Miguel Ángel, escribió la biografía prácticamente al dictado de Miguel Ángel Buonarroti. Por eso muchas cosas que oís de Miguel Ángel hay que cogerlas un poco con pinzas, porque claro, si tú cuentas tu vida, pues hay cosas que vas ahí, modelando un poco, ¿verdad? Entonces hay cosas muy chulas que molan mucho desde el punto de vista literario, pero hay que cogerlo un poco con pinzas. Bueno, por otro lado, aparte de Ascanio Condivi, que va a ser la fuente fundamental de todos los biógrafos,
tenemos a otro de los grandes de la época que escribe otra biografía, también con Miguel Ángel vivo, que es Giorgio Vasari, que además era arquitecto, escultor, va a diseñar, Vasari va a ser el diseñador del sepulcro de Miguel Ángel, ¿no? Y va a escribir otra biografía. De hecho, la termina antes que la de Condivi, y Miguel Ángel obliga a no publicarla hasta que no esté revisada por él. De forma que aunque Condivi tarda más, se presenta antes la biografía de Condivi que la de Vasari. Bueno, Vasari, en su manual de pintores, escultores y arquitectos, pues es el referente absoluto por si queréis saber algo del Renacimiento, porque lo va a contar prácticamente todo lo que ocurría en esa Florencia. Florencia, que es absolutamente de locos. Porque imaginaos estar a mediados finales del siglo XV y cruzarte por las calles de esas callejuelas ahí estrechas de Florencia y cruzarte con un señor que de lejos ya le ves con un aspecto extraño que te vas a cambiar de acera y cuando se acerca te cambia de verdad porque huele bastante más bien Miguel Ángel, pero por el otro lado aparece Leonardo que le va a saludar y por el otro lado está Brunelleschi inventándose la perspectiva y Piero la Francesca y el propio Vasari. Es decir, ahí hay un caldo de cultivo de grandes maestros que van a revolucionar el mundo de las artes y que además tiene que ser punto de inflexión, porque no olvidéis que venimos de la Edad Media y de un parón en la representación artística griega. Y de repente todos estos artistas le van a dar un vuelco desde el punto de vista de la ciencia, de la razón y de la representación de la religión. Entonces, debía ser fantástico si no fuera porque no había móviles. Entonces, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel? Que va a insistir en que quiere estudiar arte y va a entrar con 13 años al taller de este señor, Domenico Ghirlandaio, uno de los grandes pintores florentinos del momento. Pintor y especializado, bueno, sobre todo en pintura al fresco, fijaos. Va a aprender la pintura y fijaos cómo era la pintura de Domenico, que aquí está autorretratado. Os sonará, ¿no? La señora Tornabuoni, que está de Domenico Ghirlandaio, que está en el Thyssen, esta la tenéis aquí cerquita, se puede ver. ¿Y qué característica de pintura estamos viendo aquí? Bueno, pues una pintura donde esta tabla al óleo, que con la influencia ya de la aparición del aceite para aglutinar los pigmentos, va a conseguir que los artistas empiecen a fundir los tonos y la veracidad de las obras pues sea cada vez mayor. De manera que se recrea, lo veis ahí perfectamente, todo el brocado, la ornamentación de la ropa, la línea de perfil, el contraste, la elegancia. ¿Qué está haciendo aquí Domenico Ghirlandaio? Está siendo absolutamente bondadoso con la persona retratada. Es un retrato de encargo y está absolutamente esbelta. Veis en los pómulos esos elementos un poco rosados que le dan una vida. Hay alguna leyenda que habla de este cuadro en el que se dice que estaba muerta ya y que Ghirlandaio la pinta tumbada, por eso está tan rígida en la espalda, pero luego en el formato la pone en vertical para que parezca que es una persona viva. Bueno, esto es una leyenda, pero fijaos, por ejemplo, en la longitud del cuello. ¿Lo veis? Hay una idealización, es decir, son pintores que vienen de la Edad Media donde la representación del cuerpo humano no existía. Y al no existir, hablo como de forma veraz, sino de forma idealizada, esta reminiscencia de distorsionar el cuerpo humano para que parezca algo más perfecto, en este caso, que es la realidad, va a aparecer en este tipo de artistas. De forma que Miguel Ángel se va a firmar un contrato con Domenico Ghirlandaio para estar 3 años de formación en su taller. Pero estos 3 años, que por cierto, Domenico, años después, cuando Miguel Ángel ya empieza a trascender y a ser muy famoso, una de las cosas que dice, que yo hubiese hecho igual. Es decir, todo lo que sabía Miguel Ángel lo aprendió en mi estudio. Claro, Miguel Ángel, que veía fantasmas por todos los sitios, enseguida dijo, no se lo cree ni él. En el taller de Domenico Ghirlandaio no aprendí nada en absoluto. Y da un paso más allá, que nos revela muy bien la personalidad de Miguel Ángel. Y dice, porque mi capacidad artística y mi creatividad es un don divino. No ha habido ser humano que me enseñe porque soy un iluminado de Dios. Entonces, de esta forma, lo que estamos viendo es qué es Miguel Ángel. Miguel Ángel es un tío soberbio, porque cómo no serlo con esta capacidad,
absolutamente competitivo y potente, y ya lo veremos cuando firma una de sus obras, pero además lo que va a ser es un absoluto creyente. Está educado en el cristianismo y va a tener la figura de Dios siempre alrededor. Lo que pasa es que ese Dios que va a representar Miguel Ángel ya no va a tener tanto que ver con la representación medieval del pantocrátor o de figuras que parecen que están fuera de los cánones mundanos, más que naturales. ¿Vale? Va a aparecer toda esta idea en Florencia y en Italia del neoplatonismo. De manera que esta conjugación de las ideas cristianas con la representación griega, donde vemos que el Dios es el hombre perfecto, esto va a tener una influencia absoluta en su forma representativa. ¿Y dónde va a aprender esto? Pues esto lo va a aprender en un sitio que se llamó el Jardín de San Marcos, en Florencia. Tenemos aquí a Lorenzo el Magnífico. ¿Lo veis ahí? Con esa blusa roja, con ese fondo de perspectiva. Lorenzo el Magnífico es el Lorenzo Medici y es uno de los dueños realmente de Florencia. Recordad que ahora, aunque yo diga de vez en cuando la palabra Italia, Italia no era como la conocemos ahora, era una serie de regiones o repúblicas que se enfrentaban unas a otras, que estaban en guerra, que se colonizaban y se descolonizaban de vez en cuando, hasta que muy posteriormente aparece una unificación. De hecho, Roma en esta época no es la Roma que conocemos ahora, es una Roma absolutamente decrépita. Bueno, pues en Florencia hay una república, la República Florentina, pero ¿quién es el que manda en la república? Pues mandan los bancos. ¿Os suena esto de algo? No, ¿verdad? No hemos cambiado nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la familia Medici? Que van a ser parte de los grandes dueños de Florencia, es decir, no van a ser reyes de Florencia ni príncipes, pero van a actuar como tal, porque todo el mundo les debe favores, porque gestionan el dinero de todo el mundo, entonces van a ser muy poderosos. Y entre otras cosas, lo que van a tener es una colección de arte y de artistas. Entonces, Lorenzo Medici lo que va a hacer es abrir el Jardín de San Marcos, que tenemos ahí una lápida, porque ya no existe el Jardín San Marcos. Esto fue eliminado en una de estas revueltas de recuperación y de expulsión de los Medici. Se quemó todo el jardín, pero en este Jardín de San Marcos se van a juntar diferentes poetas, filósofos. Ahí abajo tengo a Marsilio Ficino, que además está representado en un fresco, como Zacarías, el de Domenico Ghirlandaio, que fue uno de los primeros filósofos que van a bueno, uno de los primeros, no, la cabeza pensante de esto que se llamó el neoplatonismo. Los escritos de Platón, por primera vez, se traducen al latín y entonces se pone de moda. Y toda esta figura que comentaba antes, del Dios representado como el hombre perfecto, el Dios que después Savonarola va a decir el rey es el Dios y no es el hombre, bueno, esto es así, pues va a ser, entre otras, por personas que pasaban muchas horas en el Jardín de San Marcos, en la galería, en las dependencias Medici, hablando con los diferentes artistas que iba fichando Lorenzo el Magnífico para este taller. Y claro, lógicamente, uno de ellos pues fue Miguel Ángel. De forma que Miguel Ángel no llega a cumplir los 3 años que tenía firmados con el taller de Ghirlandaio, solo estuvo 1 año, porque al siguiente ya entra a trabajar en el Jardín Medici. Y en el Jardín de San Marcos. Este jardín estaba lleno, aparte de poetas, de filósofos, de artistas y de esculturas griegas, porque se había puesto muy de moda que los poderosos en la Italia convencional adquirieran estatuario griego clásico. Y esto va a ser una influencia absoluta en la obra de Miguel Ángel, como es evidente si recordáis el David, por ejemplo. Bueno, y entonces va a haber algunas pequeñas anécdotas en esta época. Por ejemplo, esto es un fauno, ¿verdad? Miguel Ángel estaba esculpiendo en el Jardín de San Marcos una cabeza similar a esta, que esta no es la original, y Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, pues supervisaba, veía un poco cómo trabajaban los artistas que estaban allí, medio fichados, porque la forma de que entre, que se me olvidaba, al jardín Miguel Ángel es porque el propio Lorenzo habla con Domenico Ghirlandaio y dice: mira, tengo este proyecto de coger a los mejores artistas florentinos y que se vengan a trabajar aquí. Y entonces se pone en contacto con diferentes maestros de taller para que les envíen a los mejores alumnos. Y uno de ellos va a ser Miguel Ángel, que ya estaba
interviniendo en parte de las pinturas del propio Domenico, y solo llevaba un año de trabajo con él y solo tenía 13 años. Bueno, impresionante. Bueno, pues está esculpiendo esta cabeza de fauno y pasa a Lorenzo el Magnífico y ve al fauno que tiene la dentadura perfecta. Entonces, Lorenzo el Magnífico le dice: está muy bien esto que estás haciendo, Miguel Ángel, pero este fauno que está viejo, igual que los humanos, no puede tener esa dentadura, se le tiene que haber caído un diente. Entonces Miguel Ángel se queda ahí un poco pillado, dice: este señor sabe más de lo que yo creía, y en cuanto se tira, coge el punzón y le salta un diente, y a los 2 días aparece Lorenzo el Magnífico y ve el mismo fauno, pero ya mellado, ya con la dentadura ya no perfecta. Y en ese momento Lorenzo el Magnífico empieza a tenerle en cuenta a Miguel Ángel. De manera que se va a poner en contacto con la familia, con el padre de Miguel Ángel, para esto que en el arte contemporáneo se llama residencia, para tener en residencia en el Jardín de San Marcos. El padre no quiere, hasta que cuando le dice la pasta que le va a soltar, le dice: ah, sí, no tengo tantos problemas. Esto va a ser así todo el rato. Entonces, de esta forma, a través de ese fauno que tenía toda la dentadura y que le acaba mellando para que parezca más natural, pues es un poco como empieza esta relación con Lorenzo de Medici, que es muy importante porque en los años que va a estar Miguel Ángel trabajando en estos jardines, va a coincidir y va a tener amistad con familiares de Lorenzo de Medici, que son de la misma edad, más o menos, 14, 15, 16 años, que Miguel Ángel, y que posteriormente van a ser papas. De forma que cuando vemos esa relación que tiene Miguel Ángel con los papas, que se enfadaba con ellos, que había una cierta familiaridad, porque cuando tú te enfadas con alguien, tienes que tener familiaridad, porque si no, no te enfadas. Pues esa relación viene un poco porque un par de papas por lo menos, los conocía prácticamente de esta época cuando tenían 14 o 15 años. Bueno, pues tenemos lo del fauno, pero también tenemos a este otro artista, escultor, que por cierto que muere en Sevilla. De hecho, creo que en Sevilla hay una calle que se llama la calle del Maestro Torrigiano, me suena, no sé si estoy hablando ahora de memoria. Es un escultor que estuvo en el Jardín Medici, un buen escultor, pero que luego estuvo viajando por Europa y dejando, por decirlo así, estatuario renacentista por toda Europa, incluso en España. Bueno, pues este artista va a ser importante en la biografía de Miguel Ángel y el carácter de Miguel Ángel, entre otras cosas, por algo que no sé si apreciáis aquí. He puesto ahí una estatua que es una réplica y un retrato de Daniel de Volterra de Miguel Ángel. No sé si veis algo especial en el rostro de Miguel Ángel. Sí, ¿verdad? Bueno, tiene un poco, aquí en el retrato se nota menos, en la otra un poco más, tiene un poco una nariz de boxeador, ¿verdad? Bueno, Pietro Torrigiano, que luego en sus viajes alardeaba de esto, en una discusión con Miguel Ángel, porque según cuenta Miguel Ángel a Condivi, Pietro no sabe si era al revés, pero le tenía mucha envidia porque era mejor escultor que él, pues discutieron y le pegó un puñetazo que le partió la nariz a Miguel Ángel. El propio Pietro Torrigiani decía: le di un puñetazo y sonó el cartílago cuando le golpeaba. Entonces se quedó totalmente deformado. Estamos en el siglo XV, aquí ahora vas a una clínica y te deja la nariz mejor que la tenías. Sin embargo, en esa época esa nariz se va a quedar aplastada. Este elemento de fealdad exterior de Miguel Ángel va a tener un peso en su personalidad. Esta forma de ser introvertido, huraño, con relaciones personales complejas, y sin embargo volcarlo en la belleza canónica griega, no digo que sea toda la responsabilidad de Pietro Torrigiano por darle un puñetazo, pero esta forma de ser sí que va a tener que ver con este efecto físico, que es muy típico en los artistas. Y si no, recordad a Toulouse-Lautrec, que sus problemas físicos van a ser compensados, de cierta manera, por dos cosas: por la pintura y por el alcohol. En este caso no había tanto alcohol. Bueno, lo veis, por eso Pietro Torrigiano es tan importante. Luego al final realmente sale de Florencia porque está todo el rato metido en peleas. Si hubiese aguantado un poquito más, hubiese coincidido con Caravaggio, hubiesen sido Bonnie and Clyde. Bueno, el caso es que avanzamos y ya tenemos ahí esos dos eventos. Y luego ya empiezan a aparecer obras en esta época del maestro Miguel Ángel. Todavía no maestro, pero fijaos, esta Virgen de Madonna de la Scala, que es maravillosa, y que podríamos hablar que estamos en el terreno de la escultura, pero en este caso con este aplastamiento que era muy de la escuela de Donatello de las figuras, de manera que lo que va a hacer es empujar, por decirlo de alguna forma, el mármol para que el relieve vaya saliendo, esta especie de bajo relieve que tenemos en esta figura maravillosa.
Y ya vemos a un artista muy joven, 1491, que es capaz de no solo trabajar con una figura técnica absoluta, sino que además va a empezar a trabajar ya con datos de estudio. Los artistas, artesanos, pintores, realmente eran verdaderos filósofos porque tenían que estudiarse todo lo que les venía a su mano. Y entonces todo ello está cargado de una simbología, porque aquí tenemos una Virgen de la escalera. ¿Por qué? Porque hay una escalera, ¿verdad? Ya está todo resuelto. ¿Y por qué sabemos que es una Virgen? Porque tiene al niño ahí apoyado, el niño Jesús. Ese niño Jesús que debe estar siendo amamantado, da la sensación, porque se está levantando el velo, pero veis que la Virgen no está mirando al niño, está mirando como al horizonte, un poco abstraída. A veces se habla que hay una especie de previsualización. Lo que es una Virgen con el niño, cuando es pequeño, de repente se convierte en ver qué va a pasar en el futuro. De repente tenemos una escala de 5 escalones. La palabra María tiene 5 letras, M-A-R-I-A, ¿verdad? Que representa cada escalón, donde hay unas figuras que suben o bajan, pero hay una que se está agarrando en una barandilla, ¿verdad? Y esa barandilla nos recuerda más al madero de la crucifixión. Y en la parte de atrás hay una figura que tiene levantados los brazos que, si lo viéramos con más nitidez, incluso se vería que tiene una especie de tela que posiblemente haga referencia al sudario. De forma que lo que es una Virgen con niños se convierte casi en una piedad realmente. En este momento en el que el niño, que fijaos qué espaldas tiene el niño, que es adulto. Ahora, no es porque Miguel Ángel aquí estuviese pensando en la representación del niño Jesús como un adulto de 33 años, que va a ser crucificado, sino que la representación de la perfección del cuerpo va a ser representación de la perfección moral. Esto es absolutamente neoplatónico. La fuerza moral representada a través de la fuerza física. Estos cuerpos atléticos que van a ser estas figuras que aparecen en todo el estatuario y en toda la representación pictórica de Miguel Ángel. Por eso veis que ahora ya no tiene nada que ver con la Edad Media, ahora ya estamos en un lenguaje neoplatónico. Bueno, pues tenemos esta pieza que es, por otro lado, maravillosa. Hay hasta la piedra cuadrada que aparece en su Petram, que es la primera piedra donde se edifica la iglesia de Cristo, que es Pedro, pues siempre viene representada por ese rectángulo cuadrado donde está sentada la Virgen, porque a través del nacimiento de Jesús pues empieza el cristianismo. Bueno, todos esos elementos veis que nos dan una lectura más profunda que un simple bajo relieve técnico. Tenemos un artista que está estudiando, que luego va a ser un apasionado de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, se va a leer la Divina Comedia, se la va a saber prácticamente de memoria. Bueno, pues va a utilizar todos los conocimientos que tiene para conjugar los elementos cristianos con los elementos griegos. Bueno, y en esas estamos, y aparece una excepción en el estatuario de Miguel Ángel, como es esta Basílica del Santo Espíritu. Perdón, Basílica no, ese es el sitio donde está, como es esta crucifixión. ¿Y qué vemos en esta crucifixión? Fijaos que hay un término, y me adelanto un poco, que es el de la terribilidad, ¿verdad? Que es ese momento terrible de la representación de las piezas de Miguel Ángel, que aquí no se da, porque tenemos un Cristo en la cruz absolutamente dulcificado, tanto en las formas, el contraposto, que parece casi de Praxíteles, en los hombros hacia un lado, la cadera hacia el otro, generando a un cuerpo que se supone muerto casi una vida, ¿verdad? Apenas hay sangre. Recordáis que hay un pequeño paralelismo posterior con el Cristo de Velázquez, donde apenas hay sangre, porque hay una elegancia en el cuerpo humano como representación de esta fuerza moral, esta fuerza interior. Lo veis ahí. Además es de madera, que esto es clarísimo. Toda la pieza es de madera y toda la pieza es de Miguel Ángel menos la cruz, que es de otro escultor. Esta pieza la hace en agradecimiento al prior de la Basílica, porque le permite, en la Basílica del Santo Espíritu, y esto era frecuente entre los artistas, le permite diseccionar cadáveres dentro de la Basílica, en las oficinas de la Basílica, para estudiar la anatomía. Entonces iban allí algunos artistas, claro, la Iglesia tenía acceso a los cadáveres y tenía acceso a los artistas, entonces ahí, de tapadillo, Leonardo lo hizo mucho, y Miguel Ángel pudo estudiar anatomía ya no solo por lo que le había contado Domenico Gislandaio, sino in situ, pues abrir cuerpos y ver cómo eran los tendones, los músculos,
las vísceras, etc. Por eso cuando veamos toda su representación, que ya empezamos a ver, vemos a un artista que tiene un conocimiento profundo de la anatomía humana. A veces incluso exagerado, a veces parece que hay músculos en los músculos, ¿verdad? Bueno, pues en agradecimiento de ese trabajo, pues va a tallar este Cristo de madera. Claro, dicho esto, lo siguiente que va a hacer, bueno, en la misma época, es esta batalla de los centauros, ¿verdad? ¿Cómo se llama la princesa? Hipomaneia, sí, algo así, que es secuestrada por un centauro, va a originar una batalla entre los griegos y los centauros. Y Miguel Ángel esto viene del texto del vídeo, Miguel Ángel va a representar esta escena. ¿Cuántos centauros vemos ahí? No se ven apenas, ¿verdad? Es decir, si os fijáis en la parte inferior, no sé si puedo... ¿Se ve por aquí? No se ve. En la parte inferior, aquí a la izquierda, hay un hombre que está puesto con la mano en la cabeza y si prolongamos las piernas puede prolongar, veis que hay una especie de pata de caballo, luego al otro lado hay un lomo que se une a un torso que está de espaldas. Estoy hablando de la parte inferior, ¿lo veis? Sin embargo, el resto de la pieza está llena, absoluta, no hay imaginación al poder, no, que lo estoy viendo yo. Es que no tengo puntero, me cachis normal porque es un autor, pero... Por ahí. No digo que veáis un caballo, pero medio. Bueno, el caso es que apenas hay, realmente. Entonces, ¿por qué apenas hay? Bueno, pues porque realmente Miguel Ángel lo que le va a interesar no es tanto el centauro como pieza mitológica, sino la batalla. Esta forma de encrucijarse, entrelazarse los cuerpos anatómicos. Lo veis por ahí, es absolutamente dramático. Y hay algo fundamental para comprender esto, el espíritu de la obra de Miguel Ángel, que es el horror vacui. El horror vacui es el miedo al vacío, que no hay espacio libre en ninguna de las piezas. ¿Veis qué poquito espacio hay entre una y otra? Están absolutamente entrelazadas. De forma que la protagonista, que veis que la están cogiendo ahí, están tirando de ella de la cabeza, que digo ella, pero con esas espaldas podéis pensar perfectamente en una espalda masculina, ¿verdad? Pero es ella, pues están intentando raptarla y ahí se están peleando todos por ese momento. Lo que más le interesa a Miguel Ángel es precisamente esta sensación de absoluta locura de los cuerpos enfrentados unos con otros. ¿Lo veis? De manera que Miguel Ángel está muy interesado en esta representación artística y empieza a tener conocimientos. Y además, desde el punto de vista técnico, tiene una excepción en su estatuario, que es la parte superior, es su alto relieve, en la parte central es un medio relieve y luego es un bajo relieve. ¿Esto qué significa? Que aplasta más o menos la piedra para que salgan las figuras, más o menos, en función de la perspectiva. Esto luego ya no lo va a hacer casi nunca, pero aquí está aprendiendo. Una forma de un escultor de iniciarse en la escultura es con los bajos relieves, medios relieves, altos relieves y después ya pasa el bulto redondo a la pieza que se ve por todos los lados. Por eso teníamos aquí una pieza aplastada, ¿verdad? Y aquí este juego tan magnífico. Fijaos en las cabecitas de la parte superior como apenas aparecen y como en la parte inferior la proyección de las sombras es mayor, es porque están más salientes. Entonces, ese recurso técnico lo va a utilizar para dar una sensación espacial, cosa que cuando se elabora una escultura tridimensional ya no es necesario. Bueno, pues lo veis que es absolutamente magnífico. Bueno, aquí hay un texto larguísimo que lo resumo, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, van a pasar varias cosas. Ahora, si queréis, lo leo así rápido, os lo digo, pero se supone que me lo sé. Van a pasar varias cosas. Una de ellas es que Lorenzo el Magnífico gestionaba bastante bien Florencia. Tenía todo el poder, tenía sus críticos, por supuesto, pero sabía templar la guitarra. Es decir, somos poderosos, pero vamos a cuidar a los florentinos para que no se nos suban a la barba. Pero cuando muere, su hijo Piero, pues tiene otro carácter. Y entonces le gusta más ostentar, y esto va a generar una crisis, no solo en Florencia, sino en toda Italia, y va a aparecer un señor después
que se llama Savonarola, que la va a liar pardísima y va a echar a los Medici allí y va a generar las famosas hogueras de las vanidades y todo este tipo de cosas. Pero mientras tanto, Miguel Ángel está en ese jardín de los Medici, trabajando, aprendiendo ya creo que poco, porque ya desarrollando su obra. Entonces, Piero de Medici, en esta nevada de la noche de enero, del 20 de enero de 1494, hubo una intensísima nevada, y entonces, bueno, lo resumo, Piero le pide a Miguel Ángel que haga un muñeco de nieve, una estatua de hielo o de nieve para que la gente lo vea. Y esto ya va a ser la gota que colma el vaso de Miguel Ángel, porque dice, jamás tanto talento se iba a desperdiciar en un muñeco de nieve que iba a desaparecer. Ese muñeco era una estatua que duró una semana, la gente iba a verlo, un Hércules, y era fantástico, pero era absolutamente absurdo malgastar tanto talento para hacer una pieza de este tipo. Esto y otras cosas más de Piero hacen que cada vez Miguel Ángel se vaya planteando más su salida del jardín de San Marcos, de su formación con los Medici, y buscar ya su vida profesional. Ya ha pasado la época de formación. Algunas cosas de las que va a hacer es esto, que es un dibujo de Rubens, de un Hércules, que proyecta, no llega a terminar, de casi 3 metros de alto, 2,5 metros. Miguel Ángel, que lo hace sin encargo alguno. Lo hace simplemente para tener obra que promocionarse. Es decir, Miguel Ángel ya estaba intentando decir, pues como nos pasa a todos, acabas tu época de formación y hay que buscar trabajo. Y ahora sí que viene el mundo real, ¿no? Entonces tengo que buscar qué hacer. Y además va a ocurrir esta expulsión a partir de Savonarola, pues tenemos ese viaje que va a hacer Miguel Ángel en 1494, cuando los dominicos empiezan Savonarola empieza a hacer homilías poniendo a los Medici prácticamente satánicos. Entonces empiezan a echar a todos los Medici y a todos los poderosos. Empiezan a hacer esto que hicieron en la plaza de San Marcos en 1496, una cosa así, la famosa hoguera de las vanidades, donde quemaron artículos de lujo, quemaron cuadros, ropas de los poderosos, etc. Fijaos qué curioso. El propio Botticelli, que estaba en Florencia, quemó algunas obras suyas para no ser acusado por Savonarola y sus chicos. Savonarola, que al final acabó también en la hoguera, pero bueno, eso fue posterior. Entonces, claro, va a cundir este terror que puede estar justificado por la prepotencia de los poderosos. Esto se va a repetir en la historia de la humanidad continuamente. Entonces, Miguel Ángel sale de allí, se va a Venecia, en Venecia está un tiempo, viaja a Bolonia, está un poco asustado porque él quiere volver a Florencia, pero él tiene una relación muy directa con los Medici y dice, como vaya para allá, estos me van a liar. Entonces se va a Bolonia, y Bolonia se enfada muchísimo porque hay una ley casi municipal que la gente que no pertenecía a Bolonia tenía que pagar un impuesto para entrar y él no tenía dinero en esa época. Entonces le arrestan y le meten en la cárcel y se mosquea un montón porque dice, pero a mí ¿por qué me mete esta gente en la cárcel? Y va a ser el escritor Aldo Bandri el que va a pagar ese impuesto para sacarle de la cárcel y le va a acoger, porque ya le conoce a través de la familia Medici y le va a acoger. Y ahí es donde va a leer con profundidad la obra de Dante, Petrarca, Boccaccio, y va a tener tanta influencia sobre todo de la obra dantesca. Y en esas va a hacer pequeños encargos, entre comillas pequeños, que le van saliendo. Por ejemplo, ¿veis este altar que tenemos este sepulcro que tenéis ahí en la parte inferior derecha? Pues en la parte inferior más a la derecha del sepulcro hay un angelito, que es este, que está hecho por Miguel Ángel, es decir, son encargos menores, pero que necesitaba hacer para salir adelante. En estas estamos cuando vuelve a Florencia y se va a encontrar a uno de los primos de Lorenzo el Magnífico, que va a ser además el marchante de Botticelli, es decir, ha renegado un poco de los Medici, y le va a enseñar, como se conocen de los jardines, pues le va a enseñar un poco lo que está haciendo, etc. Y una de las cosas que se lleva mucho en Roma, sobre todo los cardenales, en sus casas y los banqueros, es antigüedades griegas. Y la obra de Miguel Ángel se va a fundamentar, la obra profesional, pensad que en este momento Miguel Ángel no es conocido por nadie, se va a fundamentar en una falsificación. Es decir, va a ser un falsificador. Ahora, esto luego no lo quiere contar a Condivi, lo cuenta Vasari y Condivi lo omite.
Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene unos bocetos de unos cupidos, de unos angelotes, y le dice Pietrangelo de Medici, le dice, oye, estas piezas están muy bien, pero si fuesen antigüedades griegas, la vendíamos con mucha facilidad. Entonces lo que hace es esculpir la pieza a la manera griega clásica y embadurnarla en mármol, embadurnarla con un potingue que fabrica de heces y leche fermentada y barro, la embadurna, la entierra durante 2 meses en el jardín, la deja allí, cuando la saca, la medio limpia, le da un par de martillazos para que esté agrietada y ya tiene la falsificación hecha. Y se lo da al marchante Botticelli. Este señor se pone en contacto con el mercado romano y el cardenal Riaro pues el cardenal Riaro va a estar interesado en la pieza y dice, pues la voy a comprar. Y la compra como antigüedad. Entonces aquí, según lo cuenta Miguel Ángel Accondini, o según lo explica Vasari, pasan 2 cosas. Yo me creo más la de Vasari, que me parece que es más real. El proyecto fueron 300 ducados, pero Miguel Ángel solo percibe 30, el resto se lo queda el intermediario. Tampoco es una cosa tan rara, pero bueno, esto suele pasar. Si no, mirar las galerías de arte contemporáneo y hablamos de porcentajes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Miguel Ángel, según su versión, es que se enfada tanto que viaja a Roma, se encuentra una Roma además decadente, estudia un poco a estas esculturas griegas y va a conocer a Jacopo Galli y va a reclamar su dinero, pero no tiene mucho sentido reclamar, sobre todo cuando estás estafando y además, si tú le has comprado algo a alguien, reclámaselo a otra persona, pero no al comprador, ¿verdad? Porque él no tiene, Condori no tenía nada que... Riaro, perdón, no tenía nada que decirle a Miguel Ángel. Y de esa forma se descubre el tema de la falsificación. En realidad, lo que yo a mí creo más es que un amigo de Miguel Ángel, de Riaro, el Jacopo Galli, que era banquero, muy amigo, y era el que le asesoraba, cuando ve la pieza se da cuenta que es una falsificación. Y se lo dice al cardenal, yo creo que nos la están colando. Entonces buscan en Florencia quién es el autor, a través de su marchante, que se acaba chivando, porque estos al final se salen por patas, como siempre. Y le obligan a viajar a Roma, en ese primer viaje a Roma. Ese viaje a Roma, Miguel Ángel está absolutamente asustado, porque su carrera profesional acaba de empezar y es muy posible que acabe de terminar, porque la acaban de descubrir como timador. Y cuando llega allí, Riaro y Jacopo Galli le dicen, bueno, que sepas que esto nos hemos dado cuenta que esto es una falsificación. Esta pieza está demasiado contorneada para ser clásica. Pero Riaro dice, pero eres tan buen escultor que me vas a devolver el dinero, pero te voy a hacer un encargo. Y va a ser la primera obra profesional realmente legal que va a desarrollar, y es este famoso Bacco que os sonará, que es absolutamente maravilloso. De forma que la visión de Jacopo Galli de la maestría de Miguel Ángel lo vio enseguida, que vio aquella pieza ensuciada de porquería. Y aquí hay alguien que está por encima de lo normal. Y para Riaro encarga este Bacco. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este Bacco? Van a ocurrir varias cosas. Bueno, es un texto de Vasari, lo que he puesto ahí. Pero lo que va a ocurrir fundamentalmente es que Riaro se va a asustar un poco de la pieza. Lo quiere para el jardín. Ya es una pieza de bulto redondo, tridimensional. Y hay algunas cosas que no le acaban de cuadrar. Por un lado, la representación de un dios, el dios del vino, con un aspecto demasiado mundano. Es decir, claro, como está bebiendo, pues ya está un poco chisposo y veis ahí cómo la espalda se cae un poco hacia atrás, como no se da ni cuenta de que un fauno le está robando las uvas, ¿lo veis? Fijaos ahí la boca entreabierta, pero cuando le da la vuelta a la pieza, fijaos lo que se encuentra. Los glúteos perfectos. Esto le va a conmover demasiado al cardenal Riaro como para ponerlo en el jardín. Dice, esta pieza es fantástica, pero yo no la quiero. Es Jacopo Galli el que va a comprar la pieza porque le va a parecer absolutamente exuberante, maravillosa, y una cosa muy importante para cualquier artista contemporáneo, que es novedosa. De pronto aparece un dios que no está totalmente mundanizado, es decir, como luego hace Caravaggio con su Bacco, que le tiembla el pulso. Pues aquí le tiembla todo el cuerpo. ¿Lo veis? Y al mismo tiempo con la presencia anatómica y el pulido del estatuario
del gran maestro Miguel Ángel. También tengo otra curiosidad. No sé si os fijáis en el rostro de Baco, aparte de esa media cara de loco, que tiene una especie de cicatriz en el ojo y por la mejilla, una pequeña mancha en el lado de vuestra izquierda. No sé si se llega a percibir. Bueno, esto es importante para comprender también la forma de trabajo de Miguel Ángel. En esta época él no tenía muchas posibilidades y no era muy conocido, entonces compra el mármol directamente en el mercado. Se va al mercado de mármoles y lo compra la pieza y ahí trabaja con ella. Es decir, no elige la pieza directamente de la cantera. Entonces la pieza está defectuosa, entonces cuando la termina se da cuenta que tiene una veta en el rostro, que luego le va a pasar también con el Moisés, pero bueno, que no puede resolver de ninguna forma. Y es la última vez, entre comillas, porque luego ocurre una vez más, es la última vez, entre comillas, que de forma consciente o sin que lo obligue a nadie, no va a elegir el mármol directamente de la cantera, y en este caso de Carrara, donde están los mejores mármoles, la mejor piedra en esta época. De toda su biografía se contabiliza más o menos que llega a pasar hasta 7 años en total eligiendo los mármoles, es decir, yendo a Carrara, porque esto no era llegar y decir, córtame ese trozo, venga, me lo llevo. No, había que elegir la piedra, picar, ver que estaba en buena situación por dentro y luego transportarla. Pues cuando trabaja sobre el sepulcro de Julio II, llega a estar hasta 8 meses seleccionando piedra, 8 meses. Esto era un proceso que no era así el hecho de ir a la tienda o irse a Jeco, como decía anteriormente. Bueno, lo vais a ver. Y a partir de esta pieza, por supuesto, Gali empieza a hablar muy bien de Miguel Ángel, enseña este trabajo y empiezan a haber encargos en serio. Estamos hablando de un artista que tiene 23 años, y ya empieza a tener un mercado de arte. Y un cardenal francés, para regalar a la ciudad de Roma, pues le hace un encargo. Y se lo hace directamente a Miguel Ángel, que es el artista prometedor. Es que los franceses son muy de regalar cosas, ¿no? La estatua de la libertad y estas cosas, pues parecido. Y va a hacer este encargo. Os suena, ¿verdad? La piedad. Bueno, esto es maravilloso. Entonces, aquí yo ya podía decir, vámonos a casa, porque esto es incontestable. La piedad de Miguel Ángel, como digo, es un encargo de un cardenal francés, del cardenal de Saint-Denis, para la ciudad de Roma, para estar expuesta al final. La basílica no está en el Vaticano, creo que está, ¿verdad? En la Basílica de San Pedro del Vaticano, que sabéis que fue atacada múltiples veces, por eso ahora si la visitáis está lejísimos, que es una lástima. Hay una réplica en el Museo Vaticano, pero si veis la original hay una valla, un cristal, y al fondo parece que ahí está la piedad por ahí. Bueno, estoy exagerando un poco, pero es verdad que fue atacada varias veces, incluso le arrancaron un brazo, le partieron la nariz, bueno, le pasaron multitud de cosas. Bueno, esta pieza tiene varias cosas donde está el máximo Miguel Ángel. Por un lado, el tratamiento. Es una sola pieza. Es decir, todo el estatuario de Miguel Ángel no tiene nada ensamblado. Sabéis que muchos artistas, escultores, por supuesto, van ensamblando piezas y eso te permite además hacer múltiples correcciones. Miguel Ángel decía que era muy fácil esculpir, porque simplemente había que quitar la piedra que sobraba. Así que ya sobre esa premisa todo el mundo esculpe. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, los elementos, fijaos, de finura, de belleza. Fijaos en el drapeado, no sé si tengo por aquí, en las expresiones, en el peso del mármol. Cuando Plinio dice de Praxíteles que convierte el mármol en carne, Vasari dice prácticamente lo mismo de Miguel Ángel. Fijaos en ese brazo, en ese tríceps que tiene la mano por debajo de la Virgen, que tiene el volumen y el peso absoluto y la expresión de la cara, que está absolutamente dulcificada. Es un momento que entronca directamente con los conceptos canónicos de belleza. Es agradable de ver, no te cansas de verlo. Para los que les gusta y nos gusta dibujar, no te cansas de dibujarlo. ¿Lo veis? Y el elemento escultórico con toda la parte inferior. Claro, ¿qué influencia va a tener luego en el arte? Pues recordad a Bernini, por ejemplo. Bueno, pues todos estos elementos de drapeados casi que flotan alrededor de la figura, pues aparecen por ahí. Y luego, además, tiene algunas curiosidades. Por ejemplo, lo voy a poner aquí mejor que se ve al completo.
Por ejemplo, la edad de la Virgen. Se calcula que en el momento de la piedad, de bajar, de descender de la cruz a Jesús, tiene 33 años y pues, la edad de la Virgen está en torno a 46, 47. ¿Veis? ¿Cuántos años tiene ahí? Había un dicho en la época que decía que el que ve a Dios nunca envejece. A lo mejor Miguel Ángel, que esto se lo llega a decir a Condivi, puede ser esa premisa. Hay gente que lo criticó porque decía es demasiado joven. Pero también es verdad que era un gran lector de Dante. En la Divina Comedia hay un verso en el que se hace referencia, se dice algo así como Virgen María, hija de tu hijo. Entonces, ese término de ser hija y al mismo tiempo madre hace que si te equiparas a la edad tienes que tener una edad similar o ser incluso más joven que tu padre. Bueno, estas cosas que tiene el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, pues veis ahí cómo hay esos pequeños elementos ocultos y por supuesto el juego de expresividad, de expresiones, la dulzura del rostro. Es incontestable. Se dice, recordáis que como esta escultura fue encargada por un cardenal francés, pues de repente fueron varios religiosos franceses a ver la escultura y en un momento dado Miguel Ángel le gustaba mucho acercarse y cotillear un poco y saber qué estaban comentando de su obra. Entonces escuchó a dos cardenales que estaban diciendo que es fantástica esta pieza. ¿De quién ha hecho? ¿Quién ha hecho esta pieza? Recordad que estamos en esos términos de gremios artesanales, es decir, no firmaban las piezas. Y uno de ellos dijo, pues creo que es del Duomo, un artista milanés. Claro, cuando Miguel Ángel oye eso, según la leyenda, cuando oye eso, esa misma noche coge la maza y el punzón, se mete en la basílica, en la iglesia, y empieza a tallar la única firma en todas las obras de Miguel Ángel que existen, que es en esta cinta que tiene, donde pone Michelangelo, Buonarroti, Florentino lo hizo. Es muy gracioso porque ya no sabemos si le molestó más que lo confundieran con otro o que se lo dieran a un milanés en vez de un florentino. Pero de repente ese carácter. Bueno, esta obra, el único problema que tiene, como todo el estatuario de Miguel Ángel, es que es tan reconocible que casi pierde el peso. La hemos visto tantas veces que casi ya no nos llama tanto la atención. Pero yo creo que en el caso de Miguel Ángel, ese famoso síndrome de Stendhal sigue persistiendo. Fijaos que en el arte contemporáneo ha servido, por ejemplo, para esculturas como un artista como Marina Vargas, que tenemos esta pieza. ¿Qué veis? ¿Veis ahí esta piedad? ¿Veis algo extraño en ella? Está al revés, ¿verdad? Marina Vargas es una artista que tiene 50 años, bueno, como estoy grabando esto, a lo mejor tiene menos, pero por ahí. Que dentro del arte contemporáneo en España tiene muy buen mercado, es una gran artista, podéis luego buscar Marina Vargas y vais a ver un montón de obras e intervenciones suyas, pero hizo esta reflexión contemporánea de lo que es la religión, una religión que siempre, claro, está protagonizada, por decirlo así, por un hombre y, sin embargo, el sufriente es una mujer y aquí le va a dar la vuelta un poco a esa forma de contar la historia. Bueno, estos elementos de interpretación que vienen hasta en los momentos actuales. Bueno, y avanzo. Como decía, claro, si ya has hecho el banco y consigues encargos como la Piedad, ya empiezas a ser muy famoso, a tener mucho prestigio y encima te empiezan a llamar a diferentes sitios. Y claro, ¿dónde te van a llamar más? Pues de tu tierra, de Florencia. Entre unas cosas y otras, ahora sí que voy a resumir un poco la historia porque es larguísima, pero va a haber otro encargo, un encargo que va a partir de una pieza de mármol que en este caso no va a elegir Miguel Ángel, por eso decía antes que hay una excepción posterior en la elección de la piedra. Esta piedra, que no es esta, por supuesto, esto lo he puesto para ilustrar, esta pieza de mármol, 40 años antes del desarrollo de esta escultura, pues fue elegida para, en Florencia, generar un pasillo a través de la ópera del Duomo de 12 esculturas. Entonces trajeron varias piezas y la más grande, que tenía unos 5 metros de largo, pues se la dieron a diferentes artistas. Uno de ellos fue Donatello. Donatello dijo, sí, yo os hago aquí un gigante, lo que sea.
Donatello no tuvo tiempo, no le apeteció, lo que fuera, y esa pieza se quedó en las dependencias de Santa María del Fiori, allí guardada en un almacén, e incluso estuvo tanto tiempo sin tocar que ya le pusieron hasta nombre, que le llamaban el gigante. Por ahí está el gigante, y el gigante no era nada más que un bloque de mármol que estaba ahí. Posteriormente ya decidieron hacer se desechó el hecho de hacer las 12 apóstoles, y dijeron, bueno, pero con esta pieza hay que hacer una escultura. Contrataron a varios escultores y nadie sabía muy bien cómo trabajar con ella. Incluso uno de ellos, esto lo cuenta Vasari, intenta cincelar algo y le hace un agujero, y cuando hace el agujero dice, bueno, ya le he fastidiado, esto es inservible. Este formato de 5 metros por 3, tan alargado y con tan poco anchura para poder trabajar, es imposible. Pasaron los años y ya por fin se lo dicen a Leonardo da Vinci. Leonardo, cuando ve la pieza, ya sabéis cómo era Leonardo. Para empezar, estaba con los Sforza allí en Milán, con todo su jaleo. Tenía un montón de cosas que hacer. Ve la pieza que está medio rota y es alargadísima y dice, con esto no hay nada que hacer, yo no lo hago. Pues el siguiente, ¿quién iba a ser? Miguel Ángel. Le enseña la pieza y Miguel Ángel, cuando ve la pieza, lo primero que se acuerda es decir, yo solo elijo mis piedras, así que no lo voy a hacer. Y además esta piedra está agujereada, esto no lo voy a hacer. Entonces, en Santa María del Fiori le dijeron, vaya qué lástima. Bueno, pues volveremos a hablar con Leonardo, que ha dicho que a lo mejor... Claro, y fue decir eso, ya sabéis, ¿no? Sujétame el cubata. Y esto se convirtió en el David de Miguel Ángel. Entonces, fijaos la brutalidad de este trabajo, como Miguel Ángel durante ahora no recuerdo, 1501, sí, 3 años, no llegó a 3 años. Va a trabajar sobre este David, basándose un poco en las referencias a lo mejor de Donatello, que Donatello después va a hacer anteriormente había hecho un David victorioso. Aquí tenemos un David que está preparado para la pelea, que tenemos con la honda sujetando el brazo, mirando hacia el frente. Bueno, este trabajo donde el propio Miguel Ángel va a diseñar el andamio con una rueda que gira para poder ir moviéndose alrededor, donde va a dormir subido en el andamio muchas veces, donde se va a mover por Florencia lleno de polvo y se va a cruzar con Miguel Ángel y van a discutir, con Miguel Ángel, con Leonardo, van a discutir de diversos temas. Bueno, pues esta pieza va a ser absolutamente representativa de la historia del arte occidental. Se va a convertir en un símbolo absoluto por el proceso de trabajo, por la independencia del artista a la hora de hacerlo, que no va a utilizar casi ayudantes. Sí tendría ayudantes, pero muy poco. Y además es que ya sabéis que no nos podíamos acercar mucho a él. Y además el diseño de una pieza en la que te tienes que adaptar. Por eso cuando a veces hablamos de imperfecciones o desproporciones en el Miguel Ángel, pues se habla muchas veces del tamaño de las manos, que cuando veis, no sé si habéis visto la pieza en la Academia de Florencia, pues cuando vemos las manos, digo, pues parece que son un poco grandes las manos. Aquí podemos pensar dos cosas. A mí me gusta pensar, bueno, hay una teoría que me gusta más que otra, pero la verdad me parecen válidas. Una es el término de anamorfosis. Una escultura de 5 metros diseñada sobre pedestal después, es mucho más alta, está diseñada para verse desde abajo. Entonces, tengo que compensar. La cabeza es un poco grande, las manos se van proporcionando para esa mirada desde abajo, para que tenga una apariencia frontal. Eso podría ser una respuesta bastante eficaz. Y la otra, que posiblemente también tenga mucho que ver, es que tenía que adaptarse a la piedra. Y había veces que necesitaba puntos de apoyo. De forma que si hago las manos más pequeñas, a lo mejor las tengo que separar de la piedra y pierdo un brazo que se me queda en el aire. Entonces, todo ese juego de diseño, de diseño, la palabra diseño significa dibujo en italiano, ese juego de previsualizar, Miguel Ángel nos lleva hasta las últimas consecuencias y no os cuento ya con los acabados. Es impresionante la pieza. La pieza ahora está en la Academia Florentina, en la Academia de Bellas Artes de Florencia, pero en origen, cuando termina la escultura Miguel Ángel, pues va a haber ahí un conclave, va a haber diferentes personas responsables de Florencia, entre ellos va a estar Botticelli, también va a estar Leonardo, que van a decidir dónde ponerla. Y al final, Leonardo no quería, porque decía que era mejor enclaustrarla en algún sitio, pero al final entra en el terreno casi principal, enfrente del Palazzo Vecchio de Florencia, en la Plaza de la Signoria. Ahí está expuesta la pieza. Si habéis estado en Florencia, desde Santa María de Fiori hasta la Plaza de la Signoria,
si sois florentinos tardáis 6 o 7 minutos andando. Si sois turistas tardáis media hora porque estamos haciendo fotos todo el rato. Tardaron 4 días en transportarla porque había que, entre varias personas, con un sistema casi de rodillos de madera, pasarla, y además cada vez que entraban por una callejuela estrecha con esos balcones entrelazados tenían que inclinarla. 4 días, con lo cual se va a convertir casi en una especie de procesión. De manera que la gente iba allí a verlo y cada vez cobraba más peso, y se va a convertir además en un símbolo de Florencia, porque se dice que mira al infinito, realmente está mirando hacia Roma, esa competencia entre los florentinos y los romanos preparados para la batalla, para ver quién es más importante. Entonces va a ser casi el escudo de la República Florentina. Va a haber tanta apariencia. Fijaos, he puesto esta imagen con el andamio para que nos hagamos una idea del tamaño de la obra, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Esto es en una restauración. Claro, va a estar durante casi 3 siglos en la Plaza de la Señoría, y después ya se va a decidir llevarla a la Academia para que esté protegida. De forma que tenéis en Florencia 3 Davides, uno en la Academia, otro en la Plaza de la Señoría, que es una réplica, y otro en la Piazza Michelangelo, en la parte superior de Florencia, con esas vistas magníficas, donde hay otra del mismo tamaño. Pero la original es la que tenemos ahí, la que tenemos expuesta bajo esa cúpula en la Academia de Miguel Ángel. Claro, para los consumidores del arte, que solo por el mero hecho de estar aquí ya sois consumidores de arte, para los consumidores del arte, sobre todo el arte occidental, hay un momento casi de éxtasis cuando vemos una pieza. Cuando hay algo que impresiona tanto como el de ahí de Miguel Ángel, hubo un filósofo que se sentó allí mareado, que casi se cayó de espaldas, que se llamaba Stendhal, y que a partir de ese momento hay un síndrome, el síndrome de Stendhal, que nos pasa cuando, sobre todo a los occidentales, cuando vemos una obra de arte magna y no sabemos casi si respirar. ¿Lo veis? Esta sensación casi patológica pues existe y se experimenta casi de forma irremediable. Si habéis ido, y si no habéis ido, por favor, entráis en la Academia, veis un poquito a Bernini, bla, 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 dobláis a la izquierda, vais a ver a los esclavos de Miguel Ángel, pero cuando vuestra barbilla se eleva y veis al fondo, iluminada por esa cúpula, al David, de repente apretaos el cinturón porque se os cae el pantalón. Es impresionante la fuerza de esta pieza. Bueno, lo tenéis. Veis aquí, por ejemplo, la pieza de Donatello, la pieza de Donatello, donde ya sí que tenemos, aquí esto es anterior, ya tenemos, veis, en la parte inferior está la cabeza de Goliat, pues como ya ha vencido, y la forma de interpretar el cuerpo es mucho más aniñada, ¿lo veis?, más infantil, que el volumen absolutamente platónico de un dios griego poderoso en esta pieza. Mira, tengo aquí un pequeño vídeo, pero hemos tenido un problemilla con el audio. Y explica más o menos cuál es el proceso de trabajo para los que no hayan trabajado escultura, para que lo podáis ver. Tenía un audio, pero bueno, aquí tenemos la pieza de piedra, puede ser mármol, donde se trabajan las partes de forma cúbica, y en cada una de ellas se van haciendo la planta, el alzado y el perfil en cada pared, para luego ir quitando, como decía Miguel Ángel, lo que sobra. Claro, ¿qué necesita aquí el artista? Pericia, con el escoplo, con las gubias, con los punteros, con todo esto, con las bazas, y al mismo tiempo una gran capacidad de visión tridimensional, es decir, conocer bien el dibujo. Y a partir de ese momento empieza a trabajar. Fijaos que esta piedra es pequeñita, imaginaos en una piedra de 5 metros de alto. Y según se van quitando los sobrantes, se van redefiniendo las formas, y cada vez, como decimos siempre en dibujo artístico, vamos de lo general a lo particular. Cada vez vamos ya afinando un poquito más en las formas. Con esos pequeños toques, en Miguel Ángel era muy frecuente ese escoplo de 3 dientes orientado para que vaya arañando y entramando el cincelado, para que las figuras vayan saliendo cada vez más definidas. Hay algunos estudios de restauradores que comparan la huella de cincelado de diferentes artistas, de Donatello, de Miguel Ángel, de Bernini,
y lo que hacen es que sobre la piedra, ¿veis lo que os decía? El trabajo de dibujo. Y además el trabajo de dibujo con la famosa sanguina, para conseguir el mayor estudio de tonalidades y conocer al máximo lo que luego voy a representar de forma tridimensional. De forma que el escultor tiene que ser dibujante, no queda otra. Y por eso los escultores dibujan también. Cuando ya tenemos ese conocimiento a través del dibujo de la pieza, es cuando ya en la piedra pues ya empiezan los detalles, los pulidos, etcétera, etcétera. Os estaba diciendo que hay algunos restauradores y algunos historiadores que han hecho la prueba de buscar la huella del cincelado. Y esto lo que hacen es, a través de la técnica del frottage, poner un papel muy fino encima de las esculturas originales y frotan con carboncillo, como cuando frotamos una moneda y aparece la cara de la moneda, ¿verdad? Entonces se va viendo cómo es el tratamiento de cada artista. Y el Miguel Ángel descubre que es absolutamente preciso y sobre todo variado cada vez que va definiendo las formas anatómicas. De manera que llega a pulir de tal forma que a veces no se nota nada de cincelado. Bueno, lo estáis viendo. Y poco a poco la pieza pues, va apareciendo. Por supuesto no va a ser la pieza de Miguel Ángel, pero veis cómo te la juegas en todo momento. Pues quería que veáis este vídeo sobre todo para la gente que no ajena un poco a las técnicas de las artes, que vierais este proceso y sobre todo para que veáis cómo luego el proceso es muy fino, pero claro, en una pieza de este tamaño. Bueno, continuamos porque prácticamente está y ahora doy un salto. ¿Qué tal? Es que quedaban 2 segundos y ya para aterrizar. Pero también Miguel Ángel fue pintor. Esto es la única pieza que por lo menos se conserva de pintura en caballete de Miguel Ángel, porque el resto de las obras que pintó, separando el dibujo de la pintura, otra cosa es la cantidad de dibujos que hizo para preparar los cuadros a través de la técnica de la sinopia, la cantidad de pinturas que hay es solo esta, el tondo doni. Tondo es una forma circular que se solía utilizar en la representación artística, sobre todo cuando había regalos de boda, fundamentalmente. Y lo de Doni es que es el comprador, ¿no? La familia Doni, pues por eso Tondo Doni. Si ves el Tondo Pitti, pues es que se llamaban Pitti los familiares. En este tondo tenemos a un artista que está pintando, un escultor que pinta. A Miguel Ángel no le gustaba nada pintar. Esto fue por un encargo en concreto, ¿no? Decía que la pintura y sobre todo el retrato, decía que el retrato era un ejercicio de vanidad absoluto, que no había que hacer retratos. El paisaje era de la misma opinión que Toulouse-Lautrec, decía que el paisaje era para necios, que no había que hacer paisajes. Ahí hay un pequeño paisaje en el fondo, de todas maneras, ¿eh? Y en este tondo tenemos todo este lenguaje casi escultórico. Fijaos en el tratamiento del drapeado, de las arrugas de la ropa, como casi ese claroscuro tan marcado nos recuerda a la batalla de los centauros que hemos visto en la parte inferior, donde se ven esos volúmenes. Y sobre todo lo que no va a hacer en absoluto es esfumato, no va a difuminar los bordes para que parezca real. Es una pintura que parece pintura. Los colores son absolutamente brillantes. Y luego está todo este lenguaje que altera esa famosa frase de Vitruvio del uso del decorum, ser decoroso con lo representado, porque fijaos en esta Virgen, que es toda una pieza casi escultórica, porque la Virgen está medio unida al niño y el niño a José, un José anciano en este caso. Todavía se representaba así, posteriormente se empezó a representar más joven, pero en esta época todavía era anciano. Y están casi juntos, ¿no? Hay ese error vacui para que estén sujetos, cosa que en la pintura no hace falta. Y no funde los elementos, sino que el dibujo, o mejor dicho, el color, está al servicio del dibujo. No quiere ser veraz, quiere que se sepa, que se vea que es una pintura. Y luego el contraposto maravilloso de esta Virgen, que es prácticamente una hélice. Es una espiral. Las rodillas, los hombros, la cabeza.
¿lo veis? Con un giro absoluto hacia el niño. Ahora que alguien me explique hacia dónde va la mano de la Virgen hacia el niño, porque se va directo a los genitales. Todas estas cosas son las que alteraban el decorum que decía Vitruvio. Bueno, fijaos, así pintaba todos y así los esculpía. Esta Virgen con el niño y con San Juan, donde sin embargo aquí vuelve a utilizar ese recurso de los centauros. Fijaos en la parte trasera, el San Juan que está en la parte de atrás, que está semiaplastado, es un alto relieve, ¿lo veis? Para generar profundidad. Es decir, en esta pieza apenas hay profundidad si no fuese por los tonos azulones de las montañas que tenemos en la parte de atrás. Y luego toda la irreverencia de todos los Signudi, todas las figuras desnudas griegas, que dime tú qué tienen que ver con una Sagrada Familia, ¿lo veis? Y sin embargo, aquí de repente sí que hace esfumato con la escultura. Es decir, el conocimiento de Leonardo no es ajeno a Miguel Ángel. Miguel Ángel sabe que Leonardo hace cosas bien y que las sabe utilizar. Lo que pasa es que se llevan tan mal que no las va a utilizar para la pintura. Sí que las puede utilizar en el dibujo. Fijaos, me creía que no tenía yo que dibujar. Mirad qué maravilla de dibujo de este boceto de Miguel Ángel. Sí. Esa anatomía poderosa, esos volúmenes, esa hombro con ese esclavo oscuro, y que nos recuerda un poco a la Santa Ana en el tratamiento que es de Leonardo. Es decir, que van a tener esa relación técnica. Si es que lógico, se dejan dos grandes maestros que solo tenían 23 años de diferencia, o sea que tampoco era para tanto. Entonces vamos a tener esas relaciones, pero lo curioso es que Miguel Ángel utilice en la escultura elementos leonardescos, pero que los abandone en la pintura, no quiere ninguna relación con la pintura. En esas estamos cuando en 1503 pues, ocurre pues, esta comparación entre Leonardo y Miguel Ángel. Van a convivir en una misma sala, en el vestíbulo de la sala del Gran Concilio del Palazzo Vecchio, en la Plaza de la Signoria, para pintar al fresco. Los florentinos han ganado a los pisanos una batalla, y entonces les van a dar una guerra y dos batallas para que representen Leonardo y Miguel Ángel. Y van a estar conviviendo los dos durante un tiempo, pintando un muro enfrente del otro, estas dos esculturas. Ninguno de los dos la termina. Leonardo empieza a trabajar, hace sus bocetos, empieza a trabajar sobre la pared, como es ingeniero, empieza a investigar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que intenta innovar con la preparación del fresco, se le cae la pared, le sale un encargo que no se esforza, se va, lo deja, solo queda el boceto. Los bocetos de Leonardo y Miguel Ángel estuvieron durante un tiempo expuestos, de forma que luego va a haber, ¿veis? Este boceto, que es una copia del dibujo de Leonardo. Sin embargo, y Miguel Ángel va a hacer esta batalla de Cassina y va a hacer un cartón con el dibujo a tamaño original. Lo que pasa es que luego va a tener más encargo, va a tener que volver a Roma, entre otras cosas, y no va a poder acabarlo. Y lo que va a ocurrir con su pieza es que va a estar expuesta durante un tiempo, pero después va a ser troceada. Y aquí de nuevo vuelve un poco la controversia. La hace en pedazos un artista que tiene mucha rivalidad y que es fan de Leonardo, pues coge la pieza y la trocea. Y la excusa es decir, en las fiestas de Florencia lo que vamos a hacer es que diferentes artistas van a recrear el trozo que les ha tocado del mural de Miguel Ángel y lo vamos a poner por las calles de Miguel Ángel. Pero luego no se hizo, porque lo que quería era destruirla y desapareció. Entonces lo que pasa es que estas dos piezas, tanto esta como esta, la de Leonardo como la de Miguel Ángel, fueron utilizadas por muchísimos artistas para estudiar, para comprender anatomía, para comprender composición, de forma que tenemos resultados de otros, este de Bastiano de Sangalo, que nos hacen ver cómo iba a ser esta especie de batalla entre Miguel Ángel y Leonardo. Bueno, y vuelve a Roma, y ahora voy a dar un salto en el tiempo. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todavía tenéis síndrome de Stendhal o qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Bueno, fijaos, voy a dar un salto en el tiempo, así entramos, porque mientras está con este mural, le llaman de Roma Julio II, Julio el guerrero, que va a ser el que va a revitalizar
a Roma a través de sus conquistas y va a estar más preocupado por las batallas que por la fe o por la religión, por eso el apodo, le va a llamar para fabricar un sepulcro, el sepulcro del propio Papa. Y entonces le va a pedir este encargo y Miguel Ángel le va a parecer fantástico, porque de repente que le den libertad absoluta para hacer un sepulcro, muy bien pagado además, y que le va a ser la obra que le va a llevar para toda su vida, para lo que le queda de vida. Solo va a hacer eso. El primer diseño tiene hasta 40 esculturas. Con esto, por supuesto, se va a acabar casi nunca. Es decir, va a tener 1, 2, fijaos, 1505, 1513, 1516, 1532. Veis que va cada vez reduciéndose un poco, de forma que al final deja de ser un sepulcro y se convierte en una fachada. Y deja de estar en la Basílica de San Pedro y pasa a otra iglesia anexa. ¿Lo veis? Y lo que sí vais a ver, identificar ahí, es que en la parte inferior tenéis una pieza muy reconocible, ¿verdad? El Moisés. Cuando Julio II muere, esto que acabo de decir es un resumen de 30 años. Más o menos, así. Pasan más cosas entre medias. Pero cuando Julio II muere, deja unos 10.000 ducados para que se continúe el sepulcro. Pero los herederos y los papas posteriores van reduciendo cada vez más, recortándole el presupuesto a Miguel Ángel. Miguel Ángel se enfada muchas veces, va y viene. En el primer encargo, cuando hace este encargo, está tan emocionado con lo que va a hacer. Fijaos que con esas 40 piezas se va a Carrara a comprar el mármol y se tira 8 meses seleccionando el mármol. Cuando vuelve, ¿qué ha ocurrido? Que ya Julio II está con sus batallas y dice, no, pero si es que ahora no tenemos dinero ya para seguir con esto. Espérate, ya lo haremos más adelante. Esto va a ser para Miguel Ángel absolutamente horroroso. Va a estar sufriéndolo durante un montón de tiempo hasta que al final acaba haciendo esto. Cuando termina la pieza, por supuesto, no toda ella está terminada por él, pero cuando el Papa posterior ve el Moisés de Miguel Ángel, dice, y Miguel Ángel la insistencia por seguir, y además los herederos de Julio II diciendo, si es que te has quedado con dinero, y el otro, no, yo estoy usando el dinero que me habéis dado. Bueno, hay un montón de litigios, todo esto está documentado por Vasari. Cuando el siguiente Papa ve el Moisés, dice, pero si es que con el Moisés ya es suficiente para hacer homenaje a Julio II. Este Moisés tiene varias características. Para empezar, que es incontestable también, como todas estas piezas, otro estandarazo que podemos tener. Vasari hace referencia a la forma y tratamiento de los bucles de la barba, que parece que sí que tiene un peso natural. La anatomía atlética de un Moisés que tenía que ser mayor, aquí se llamaba de nuevo, vuelve a ser un dios griego. Los 2 cuernecitos que tiene en la parte superior, que siempre molestan un poco porque alguien me dijo ayer que parecía el diablo, etc., vienen todo de un error de transcripción. Un error en el que cuando se traduce del hebreo al latín la Biblia, pues el traductor confunde la palabra en rayos por cuernos. Pero en el texto original es que se le ilumina con rayos de luz la cabeza. Entonces, en el texto que utiliza Miguel Ángel, por eso tiene esos cuernecillos, pero más que los hizo pequeñitos, que no se recrean en la parte superior. Y luego tiene otra cosa absolutamente brutal, desde el punto de vista técnico. Ahora que habéis visto cómo se cincela una escultura. Cuando se monta, descubre Miguel Ángel que hay una ventana en el lateral izquierdo. La figura original no es así. La figura original miraba de frente. Estaba con las tablas de Moisés en este lado y nos miraba así. Y de repente mira hacia allá. Porque la ventana va a iluminar la figura y va a conseguir ese efecto de luz que va a ir cambiando en función de la hora del tiempo. Y esto le parecía maravilloso. Y además, estamos en un momento, que aquí sí que no me voy a meter mucho, porque si no, esta conferencia dura un día entero, pero en el que Miguel Ángel empieza a cuestionar un poco los procedimientos de la Iglesia y empieza a tener relación con algunos reformistas, con los luteranos, etc. Es decir, seguir a Dios, no seguir a la Iglesia, bueno, este tipo de cosas. Y entonces pretende que el Moisés no esté mirando a la gente, sino que esté mirando hacia una ventana, donde está no el pueblo, sino el ser superior. Bueno, lo brutal de todo esto es que con la cabeza frontal es capaz de volver a cincelar encima y reconstruir sin añadir pieza.
Por eso, hay una pierna, la pierna izquierda que se ha estudiado y más o menos se ve, que es más estrecha. Dice que es raro que cometa un error. No, lo que pasa es que la estrechó para que pareciera que se va echando un poco hacia un lado. Y la cabeza tiene ese efecto que, si veis los bucles, pues tiene una especie de cortado por esta parte de aquí, que es lo que obliga a que la mirada se fuese hacia allá. Pero fijaos hasta qué punto el dominio escultórico de Miguel Ángel para ser capaz de rotar esa cabeza. Y por supuesto, ¿qué aparece en el David y qué aparece en el Moisés? Pues aparece el efecto de la terribilidad. Moisés aquí está enfadado porque le han dado las tablas, la ley de Cristo baja y se encuentra todos de fiesta allí con el vellocino de oro, se pide un mosqueo, y cuando vemos la pieza, que no tengo aquí primer plano, no tengo. Cuando vemos la pieza, de repente vemos que es un señor que está cercano al carácter de Inocencio X, es decir, se va a levantar y nos va a dar con la tabla a la cabeza. Ese efecto terrible, tanto de la estructura física como expresiva, va a ser característico de esta forma representativa y de contar los santos escrituras de Miguel Ángel. Bueno, cuando está con esto, se va a Carrara a poner los mármoles, esto va a ser posterior, vuelve, el Papa ya está un poco, dice, no, si esto lo vamos a dejar, hazte otros diseños que ya lo vamos haciendo, etc. Miguel Ángel se enfada muchísimo, tiene esa relación porque conoce a los Medici más o menos familiar, que se puede enfadar con un Papa, porque un Papa en esa época te podía cortar el cuello, ahora yo creo que también, pero en esa época te podía cortar el cuello, y se va a Florencia totalmente enfadado y empieza con otros trabajos, etc. Y entonces Roma conquista Bolonia y entonces quedan en una zona neutral el Papa con Miguel Ángel para llegar a un acuerdo. Le pide que haga una escultura del propio Papa en bronce. Miguel Ángel quiere hacerlo en mármol y dice, no, en bronce. Bueno, venga, cedo, lo hago en bronce y con esto ya te compenso económicamente por lo que vas a perder por no terminar el sepulcro, etc. Luego tenía razón Miguel Ángel, porque lo hicieron en bronce, volvieron a expulsar a los romanos y ese bronce lo fundieron para hacer armas. Si hubiese hecho en mármol, hubiese aguantado. Pero bueno, al final vuelve a Florencia, pero no va a continuar, porque lo que va a ocurrir es que le van a encargar una de las pinturas más importantes de la historia, a un señor que es escultor. Cuando firma el contrato, lo firma como Miguel Ángel escultor, porque no quiere ser pintor, y está cabreado, como siempre. No quiere hacer esto, quiere hacer el sepulcro. Me acaban de mandar aquí, has contratado a un tío que se llama Abramante, que está haciendo arquitectura y que parece que me tiene envidia porque se cree que es mejor arquitecto que yo y supervisa todos los trabajos. Y es el que te ha dicho que decoremos esta bóveda de la Capilla Sixtina, que en época de Sixto VI estaba agrietada y en la que había un cielo estrellado. Y ahora hay que poner unas pinturas para arreglar esas grietas y me lo dejas a mí. Me hace subirlo a un andamio. Cuando Rafael, que es un jovencito que está despuntando, le da una pared y encima el tío está trabajando en vertical. Y yo aquí tumbado. Bueno, tiene un mosqueo terrible con todo esto. Bueno, fijaos. No he dicho que Miguel Ángel era poeta, que se me ha olvidado. Poca cosa, pero tiene muchos escritos. Y aquí se autorretrata de esa forma y pone: de afanarme en este trabajo me he ganado un bocio como las paperas que les produce el agua a los gatos de Lombardía. Los lomos se me han hundido en la panza, hago del culo para contrapeso, grupa, y perdido los ojos doy pasos en falso. Por delante se me alarga la pelleja y al inclinarme hacia atrás se me rejunta de tal modo que quedo tenso como arco sirio. Con ello mis juicios resultan erróneos y extravagantes, pues mal se puede apuntar y disparar con cerbatada torcida. Defiende tú ahora mi muerta pintura en mi honor, pues ni este se halla en buen lugar, ni yo soy pintor. Fijaos cómo reniega absolutamente, y es que además lo sufre muchísimo para hacer esta barbaridad que tenemos aquí. La técnica, ahora no voy a poner el vídeo porque si no nos íbamos a alargar un poco y no tiene audio, pero la técnica del fresco pues necesita que esté húmeda la pintura, por eso se llama fresco, se llama una serie de capas de yeso, la cal tiene que estar húmeda y antes de que se seque hay que ir dibujando, de forma que hay que ir dibujando y pintando por fragmentos. Mojo esta zona y tengo que calcar, esto que se llama la técnica de la sinopia. La sinopia es coger. Miguel Ángel hacía el dibujo original, al tamaño original, lo agujereaba en las siluetas, los bordes, se pegaba sobre el yeso, se espolvoreaba con una arcilla o con carbón y cuando quitabas el papel, en el yeso fresco ya estaba dibujado para no tener que corregir, no podías corregir, porque corregir es arrancar.
Y una vez eso se va pintando y como está fresco, el pigmento lo que hace, lo estoy diciendo de forma un poco tosca, pero se mete dentro de la pared y ahí ya se queda. La única forma de borrar es descascarillar. ¿Qué va a pasar? Que Miguel Ángel es escultor y no es pintor. Y sabe algo de pintura al fresco porque estuvo un año con Domenico Ghirlandaio con 13 años. Entonces empieza a hacer, con algunos compañeros, llama a algunos pintores de la escuela de Domenico que conoce para que le asesoren, pero él empieza y claro, comete errores en las proporciones de agua y el primer año de trabajo prácticamente se desprende, de forma que los primeros trabajos encima se caen y es capaz de hacer todo este techo en 4 años, perdiendo casi un año. El andamio que había diseñado Bramante lo destruye, por supuesto, y se hace su propio andamio, claro, no voy a subir de Bramante. Y van a aparecer estas figuras. El Papa le dice que pinta a los 12 apóstoles, por supuesto, se nos salta la torera. Pinta a las sibilas, que son las profetisas hebreas, a los profetas, los va poniendo ahí y va poniendo escenas de la creación, veis aquí del Génesis, en el centro de la bóveda, y fijaos, esos desnudos que hay alrededor, los famosos ignudis, que van representando en cada escena, pues son 4 figuras que van representando el sufrimiento o estados de ánimo del ser humano. Pues, el dolor, la melancolía, etcétera, etcétera. Y aparecen esta creación de los astros y las plantas. Bueno, esto no es así, esto es el día y la noche, pero bueno, ¿lo veis? ¿Veis algo raro en esto? ¿Veis con lo del decorum de Vitruvio? Cuando ella dice, lo voy a hacer, no me apetece hacerlo, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Y tapa con telas el mural para que el Papa vaya allí y no pueda verlo bien y es capaz de ponernos al Dios Padre de culo, ¿veis ahí? Y absolutamente todopoderoso, con un físico brutal. La separación de las tierras y de las aguas. Y por supuesto, la creación de Adán. Claro, esta imagen, si habéis estado en la Capilla Sixtina, pues es la que todo el mundo reconoce, con toda esa fuerza dinámica que tiene ese Dios todopoderoso, esa casi terribilidad. Fijaos en las figuras que hay alrededor, cómo tiene una abrazada que se cree que puede ser la figura de Eva, que todavía no está creada, pero va a ser el siguiente paso, o esas manos que son tan reconocibles, donde está esa especie de, como dirían los publicistas de la Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿no? Ya está el cuerpo, solo le falta vivir. Luego hay una cosa interesantísima, esto por supuesto Miguel Ángel nunca lo va a contar, pero veis el manto que rodea al Dios. Alguien lo conocerá esta anécdota, ¿no? ¿A qué se parece? Se parece a un cerebro. Si hacéis un corte transversal o longitudinal, no me acuerdo. La forma es muy similar a la del cerebro. Hay otras teorías de lo del corazón, sí, pero ya habría que rotar la imagen. Tiene algo de lógica pensar esto, por 2 motivos. Primero, porque el término anatomía Miguel Ángel lo conocía, sabía cómo era un cerebro, coinciden las diferentes salidas y entradas del cerebro con los lazos y las formas de las piernas. Y además, el hecho de que lo que le está dando Dios a Adán es la razón, la inteligencia, no esa chispa que decían en su momento. ¿Lo veis? Puede ser o no. Esto, hay teorías que lo defienden y si cogéis hacedlo luego en casa, cogéis el cerebro y lo ponéis, no el vuestro, pero lo ponéis ahí encima, y vais a ver que coincide de una forma muy curiosa. Y por supuesto, la otra parte de las pinturas del techo, pues hablan de la creación de Eva, veis aquí cómo va apareciendo, o por ejemplo el pecado original y la expulsión del paraíso. De nuevo, la virtud que tenéis a la izquierda, fijaos en Eva, que es joven, atlética, esbelta, exuberante, y cuando ya está fuera expulsada, su cara ya está envejecida, es pelirroja, por cierto. Siento si hay algún pelirrojo por aquí, pero en esta época los pelirrojos en Italia eran hijos del diablo. Bueno, lo siento. Pero lo veis en esa forma. Y luego, de nuevo, la falta de decoro. ¿Qué narices hace ahí la Virgen a esa altura?
No tiene mucho sentido, salvo querer ser un poco estrafalario o tocar las narices a todos los que van a ver este techo. Y por supuesto los pasajes de Noé. ¿Veis alguna diferencia entre el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la vez de Noé? Aquí ya menos, pero en estas dos, con las que os acabo de enseñar, así de golpe visual, fijaos que en el número de figuras, las primeras que va a pintar son precisamente estas, el sacrificio de Noé y el diluvio universal. Y cuando baja del andamio, esos 20 metros, mira para arriba y se da cuenta que son muchas, pero muy pequeñas, que prácticamente no se perciben. Entonces, la siguiente decisión es agrandar a las figuras y darle mucho más espacio. Las figuras son tremendas, pero claro, vistas desde abajo, las vemos con una medida más o menos proporcional. Y, por supuesto, las sibilas, fijaos en el dibujo de boceto. Aquí estamos ante un artista que domina tanto la anatomía que esto ya no tiene... lo dibuja sin modelo. Cuando se le caen el mural en el primer año, tiene que repetir las figuras y hay que dibujarlo primero a papel, y esto lo dibuja él, no se lo dibujan. Luego ya sí, las sinopias, los agujeritos, lo podían hacer los ayudantes, pero es de una exuberancia tal. Fijaos en las esquinas, Judith y Holofernes, en la salvación del pueblo de Israel, todas esas instancias que van generando este efecto de trampantojo, porque lo escultórico está pintado. Y por supuesto, algunas licencias. El profeta Zacarías, pues con toda la discusión de Julio II con Miguel Ángel, que a ver si acaba, que no acaba, que sí, que... ¿Cuándo acaba? Ya sabéis, ¿no? La frase, cuando termine, esto que se cuenta en las películas. Todo este rollo de discutir porque él está muy incómodo, y los celos de Rafael, etc. Todo esto hace que aparezca Julio II retratado como el profeta Zacarías. Y luego hay una cosa muy curiosa, veis que detrás hay dos angelotes, y hay uno que se ve la mano, ¿la veis ahí? Y tiene los dedos puestos así, entre medias. No sé si se distingue. Bueno, en esta época, en Italia, por lo visto era este símbolo que se hacía así, era este de aquí. Pero... Entonces va metiendo cositas por ahí de forma perdida. Bueno, cuando termina esta cúpula, pues retoma, por supuesto, lo que se comentaba antes, el sepulcro de Julio II, con todos los problemas del mundo, pero lo que sí van a aparecer, aparte de Moisés, son los esclavos. Esclavos que solo termina dos, el esclavo rebelde y el esclavo moribundo. Y se van a convertir además en piezas que aparecen en todos los talleres artísticos de la época y posteriores. De hecho, ahora si vais a cualquier taller de pintura, tiene alguno parecido. Si no tiene el mismo, bueno, el mismo no. Tenemos alguno parecido, pero lo hemos utilizado. Y fijaos lo maravilloso de estas piezas, que por supuesto no va a acabar. Pero estos esclavos que están saliendo de la roca, que están sin terminar, que nos dice muy bien cómo es el proceso escultórico y que se agradece que no los termine. Porque de repente el término es de debilitar, de sufrimiento. Es casi como cuando Francis Bacon, el pintor, hace esas figuras que están retorcidas, que parecen que van a explotar. Parece que están intentando escapar con todo su poder físico de la piedra. Estos están ya terminados y pulidos. Sin embargo, aquí hay una fuerza. Si podéis ver esto en la Academia de Florencia, merece la pena. Y por supuesto, va a volver a Florencia, y en Florencia sí que le van a encargar la capilla medicea para la tumba, el sepulcro de Lorenzo y de su hermano. Y va a trabajar sobre estas piezas, que son muy reconocibles, donde hace un sepulcro, fijaos, Giuliano de Medici y Lorenzo, uno al lado del otro, uno más activo, más dinámico, el otro más contemplativo, más pensativo, más melancólico. En la parte inferior, la representación de las horas del tiempo, o la representación del tiempo, el día, la noche, el crepúsculo y el amanecer, en esas esculturas. De manera que, en vez de hablar sobre la eternidad, lo que habla es sobre el tiempo, en esta pieza que es maravillosa. Y todas ellas, si veis a los dos nobles, mirando hacia la Virgen que está en el centro. Hace un momento alguien me preguntaba por unas noticias que han salido unos dibujos que se han descubierto, que es en una especie de calabozo de Miguel Ángel, que se han descubierto ahora.
Realmente, yo, por lo que sé, ya estaban descubiertos, pero bueno, no sé qué ahora se pueden ver, o no he visto bien la noticia entera. Pero estaban justo debajo de esta zona, porque ahí iba a estar el sepulcro, y en estas idas de venidas de echar a los Medici, volverlos a echar, en una de estas, Miguel Ángel se puso a favor de los florentinos, ya no de los Medici. Y le nombraron arquitecto de defensa de Florencia. Pero cuando los Medici y el resto volvieron a ocupar, él se asustó mucho y se fue. Luego volvió y se escondió justo ahí en ese sepulcro, en esa habitación que solo él sabía que estaba. Y ahí sí que hay dibujos en las paredes que se creen que son bocetos que hizo él durante un tiempo. Esto es una teoría. Otra teoría dice que volvió también de tapadillo para que los Medici no se enterasen, porque había defendido a los florentinos, pero luego estuvo viviendo en casa de algún noble. Pero en algún momento estuvo ahí escondido porque hay dibujos, y es posible los dibujos que han aparecido últimamente. Y en esta época también va a conocer a Tommaso Cavalieri. No hemos hablado nada de la vida personal de Miguel Ángel. Voy a ser muy breve, porque llevamos casi 2 horas, ¿no? No, todavía falta un poco. Voy a acabar. Bueno, Miguel Ángel era homosexual y posiblemente tenía una egodistonía con esto, aparte de lo de la fealdad, pues tuvo relaciones con hombres y además de forma oculta, claro. Tommaso Cavalieri, que fue una amistad que tuvo en esa época, y además va a tener relación también con las reformas luteranas, y va a estar ahí metido en ese mundo un poco apartado, por un lado por la homosexualidad y otro porque la Iglesia no puede enterarse de que está teniendo relaciones con gente que tiene ideas, como pasa con Cavalieri o como pasa con Vittoria Colonna, que tienen ideas reformistas con respecto a la Iglesia. De hecho, Vittoria Colonna va a ser gran amiga suya, le va a escribir muchos poemas, a Tommaso Cavalieri le escribe muchos poemas, incluso algunos subiditos de tono. Con Vittoria Colonna van a tener mucha información que luego Miguel Ángel va a quemar, porque su temor es que si muere y entran a su casa y ven las cartas que escribe con Vittoria Colonna y descubre que tiene dudas con respecto a los diferentes papas que había en la actualidad, que le destruyesen su obra, entonces todo eso se quema y se pierde, pero va a tener estas dos relaciones, una más platónica, como ocurre con Vittoria Colonna, y otra con Cavalieri, de ese punto. Y en esas estamos cuando aparece otro encargo brutal. El altar de la Basílica de la Capilla Sistina. Ese fronto, ya la parte superior está. Y de pronto aparece este juicio final absoluto, donde se representa toda la imaginería. Fijaos que no es pintor, el tío canalla, y hace todo esto. Y nos va a generar algo que es totalmente innovador, que no se utiliza casi nunca, que es un Dios exterminador, un Dios justo, que está decidiendo quién se salva y quién no, quién va al infierno y quién va al cielo, y quién se queda en el purgatorio. Y fijaos en la actitud, en la exagerada anatomía física poderosa. Fijaos en los apóstoles las caras de miedo que tienen ante este Dios justiciero. ¿Lo veis? Esa terribilidad que aparece en todas las formas contorsionadas. Y claro, todas estas formas contorsionadas además llevan, si vais descubriendo algunos sitios, pues incluso algunas posturas, algunas poses que se saltan las normas del decoro. Por eso, cuando se descubren estas piezas, lo que va a ocurrir es que mucha gente se va a escandalizar. Muchas veces mucha gente se va a escandalizar. Y Miguel Ángel, que decía que pintar retratos era una acción de vanidad, se autorretrata en el pellejo de San Bartolomé, sin cuerpo, como si fuese ese hombre que está sufriendo, que no sabe si su destino es el cielo o el infierno. Está ahí a mitad de camino, ahí sujeto, ¿lo veis? De forma que este efecto de sentirse que está en pecado continuamente, esa lucha con su entorno y consigo mismo, aparece en esa piel. Claro, cuando se ve este mural con estos cuerpos, con esos desnudos, etc., mucha gente se enfada, pero incluso durante el proceso. De manera que Biagio de Cesana, que es el maestro de ceremonias del nuevo el Papa, el Pablo III, le pregunta a Pablo III, ¿qué te parece lo que está haciendo Miguel Ángel? Y dice, bueno, esto es horroroso, esto es digno de un prostíbulo, es que lo que está montando aquí es terrible.
Y entonces, esta de la derecha no es él, es el de la izquierda, porque esa era simplemente para ver los efectos. En la parte inferior del altar, a la mano izquierda, o sea, en el infierno profundo, aparece Minos, el rey del infierno, con la cara del maestro de ceremonias del Papa, es decir, de Biagio de Cesana, con esas orejas de burro y con esa serpiente que le rodea y que termina mordiéndole los genitales. Y esto es una venganza total dentro del mural. Cuando se entera que el otro lo está criticando, dice, sí, pues pasa. De hecho, Biagio de Cesana se queja al Papa y le dice, oye, pero esto es lo que ha hecho Miguel Ángel, que cuando retratado ahí, yo estoy en un aspecto, y dice, pues es una lástima, porque si te hubiese puesto en el purgatorio, todavía podía rezar por ti, pero es que en el infierno eres insalvable. Y ahí se va a quedar. A pesar de todo esto y a pesar de que el Papa aguanta, un par de años antes de la muerte de Miguel Ángel, y esto es bastante triste para Miguel Ángel, hubiese sido mejor después, ya que se tuvo que hacer, se asigna a un pintor, a Daniele da Botterra, que es el mismo pintor que había hecho el retrato que vimos al principio, para que les tape las vergüenzas, las vergoñas, a todos los desnudos. Por eso le llamaron el braguetone, ¿no? El pintor de bragas. Se puso a pintar todos esos trapitos que aparecen de forma estratégica para que no se vean los genitales de las figuras. Que han estado siglos. Claro. Y fijaos que no muchos años después, el Greco, cuando está en Roma, se ofrece a tapar el altar. Claro, si habéis puesto el braguetone para que haga esto, pero dejadme a mí que yo tapo el altar y hago uno mejor. Claro, por eso acaba en España al final. Se sale de ahí corriendo, pero se ofrece para hacer esto. Bueno, esta es la gran obra de Miguel Ángel, todas estas son las grandes obras de Miguel Ángel, y después de nuevo se va a volver a retratar en una piedad como Nicodemo, este hombre que va por la noche para que no le vean de día a ver a Cristo en la cruz y ayuda a bajarle de la cruz, aparece en la parte superior con estas piezas que están inacabadas, pero fijaos en el lado derecho, que aunque está inacabado, la dulzura que tiene esa pose. De las dos figuras. Y, por supuesto, el arquitecto, la Basílica de San Pedro, como referente. Los planos que no vio terminada, por supuesto no la vio acabada, pero sí el montaje inicial de su diseño. Con 89 años casi recién cumplido, le faltaron 10 días, fallece. Y su última pieza tiene la última huella de Miguel Ángel 3 días antes de fallecer. Y es esta Piedad Rondanini de Milán. A mí me parece absolutamente increíble, a su edad, el esfuerzo físico que es, el esfuerzo escultórico, que sea capaz de pulir las piernas de esa forma y que encima genere una piedad que, a diferencia de la piedad que conocemos de la Basílica de San Pedro, que tiene una imagen renacentista alemana, que es sentada con Cristo sobre las piernas, porque lo habitual es que esté en el suelo recogiéndolo, la pone de pie, intentando elevar a la figura. ¿Lo veis? Es decir, a pesar de tener 88 años, casi 89, tiene capacidad técnica y todavía tiene una capacidad creativa para generar una nueva forma de lenguaje. Miguel Ángel muere y, como tiene estos problemas con Roma, con sus ideas y tal, prácticamente de forma clandestina se le lleva metido en un carro de heno, escondido de cuerpo, a la ciudad de Florencia, donde Vasari va a diseñar este monumento, donde en la parte central hay un busto de su rostro que está hecho con su máscara mortuoria, donde hay 3 esculturas que representan la pintura, la escultura y la arquitectura, y ahí es donde descansan sus restos en Santa Croce de Florencia, que es prácticamente el barrio donde vivía de pequeño. ¿Qué tal vais? Bueno, como veis, acabamos de revisar de una forma... Me he dejado un montón de cosas, pero es que imaginaos, de una forma casi pormenorizada parte de la obra de Miguel Ángel, lo más importante. Mi consejo es, si podéis, voy a dejar esto así, no sé. Si vais a Florencia y podéis dar un paseo por la ciudad, si habéis estado, volvéis ahí, volvéis Santa María de Fiori, el Parcho Vecchio, el Puente Vecchio también, todas esas zonas, pero entrad a la academia. Y si podéis en la academia, dejad que el espíritu de Stendhal se nos meta hasta los huesos, que os caigáis de espaldas y cuando levantéis y os sienten ahí al lado del David, pues coged un lapicero y un bolígrafo y si no sabéis dibujar, escribid lo que sentís, porque eso va a ser un recuerdo
que se quedan para siempre. Miguel Ángel es eterno. Y estoy en 2023 hablando de algo que pasó en el siglo XV finales y va a perdurar para siempre. Así que ese recuerdo nos va a quedar para siempre, yo creo, igual que cualquier libreta que tengáis en cualquier dibujo. Muchas gracias por vuestra paciencia.